Las obras de ciencia ficción cuentan con un amplio repertorio de temáticas que pueden ser para el espectador complejas o inexplicables. En esto depende en cierta forma los criterios o gustos de la persona que lo consume. La ciencia ficción mezcla temas de tecnología, fenómenos naturales, viajes en el tiempo, asumiendo cuestiones científicas y planteando cómo estas pueden ser resueltas en un contexto que puede ser futurista o retrofuturista. Si bien esto es como el cliché en las películas actualmente, la gran variedad de escritores que han apoyado al género demuestran que la ciencia ficción no solo se limita a unos cuantos elementos, sino que puede explotarse utilizando terror, aventura, misterio, magia, acción y romance. La imaginación dará un toque especial a los que gozan de la ficción científica. El escritor Ray Bradbury es un ejemplo de cómo contar historias de ciencia ficción con una gran variedad de elementos. Sus textos envolventes no solo son creativos, sino impactantes, pues toma problemáticas que pueden aquejar a la humanidad en un escenario fantástico, futurista, oscuro o también distópico, haciendo que se balanceen para marcar una historia que deje pensando o mejor dicho filosofando al espectador. Sus historias van más allá de marcar un escenario futurista, plantea lo que en su época consideraba riesgoso e inquietante de lo que podrían enfrentar ciertas generaciones más evolucionadas y con más tecnología. De hecho, reflexiona que en la vida diaria de cualquier persona en el infinito de la historia puede entrar en problemáticas de su existencia y de su forma de integrarse a la realidad que esté viviendo. En concreto, formula que el humano puede estar ante situaciones que en nuestra época pueden parecer extrañas, como el hecho de la censura y los pensamientos extremistas, cuando se supone que vamos en crecimiento constante como individuos y sociedad. Entonces, Bradbury es un pensador que advierte de los peligros en contextos tanto realistas como irrealistas a través de sus historias de épocas más avanzadas y modernas. Bradbury fue un escritor estadounidense reconocido por sus obras como Crónicas Marcianas, Fahrenheit 451 y El hombre ilustrado. Este último es una compilación de cuentos que están conectados y figurados en el cuerpo de un vagabundo. Estos cuentos fueron tatuados por una mujer del futuro, siendo entonces la narrativa central del libro que describe Bradbury en su prólogo. Historia de los exiliados. Nos remontamos al año 2020, que según el cuento sería un parteaguas para la humanidad, pues en este año se toma la decisión de eliminar todas las historias que tengan que ver con magia y terror, con el objetivo de eliminar todo lo considerado supersticioso, para que el ser humano avanzara más en la ciencia y en la tecnología, y así tener una vida más enfocada en el desarrollo cognitivo y científico. Con esto se lograría tener una sociedad más avanzada. Entonces se decide quemar y censurar todas las obras como las de Edgar Allan Poe, Ambrose Bierce, William Shakespeare y otros autores más. Todo lo que podría considerarse oscuro y supersticioso fue quemado y pocos ejemplares se mantuvieron resguardados bajo supervisión. Mucho tiempo después, en el año 2120, una tripulación que se dirigía a Marte empieza a ser atacada de forma muy misteriosa. Sus tripulantes, antes y durante el vuelo, tenían pesadillas con vampiros y fantasmas. De hecho, alucinaban que eran como muñecos que eran pinchados con agujas. Uno alucinó tanto que terminó muerto. De forma intrigante, en esta tripulación iban los últimos ejemplares de las obras de terror censuradas. De manera imprevista se cuenta que en Marte, unas brujas ya sabían de la llegada de dicha tripulación y los lograban ver a través de un espejo, y su preocupación era constante, pues rechazaban su llegada y estaban también molestas. Se narra que lejos de este lugar estaban siendo observadas por nada más y nada menos que por Edgar Allan Poe, que a su lado también estaba Ambrose Bierce, y ambos discutían y se sentían preocupados por la llegada de dichos hombres al planeta rojo. Edgar Allan Poe parecía estar dispuesto a hacer lo que fuera para impedir la llegada de dichos hombres, y de hecho trata de discutirlo con otro escritor demasiado importante, llamado Charles Dickens, y le expresa la preocupación de que hombres de la Tierra fueran a Marte a implantar guerra y conflictos. Poe quería que Dickens los persuadiera y de una forma poder alejarlos. Si bien Dickens no se dedicó a hacer obras de superstición, por error quemaron sus libros, y al final Poe no logra un acuerdo y al final desiste.
Se describe que Alan Poe recorre Marte y contempla todo el mundo fantástico creado por las mentes de muchos autores. Contempla brujas, fantasmas y cuervos en paisajes grises llenos de humo, fuego y tinieblas. De hecho, en la historia se profundiza que los autores que habitan en Marte persisten siempre y cuando sus obras existan aún en la Tierra, más cuando son contempladas por lectores. En el momento en el que sus obras son quemadas en todos los ejemplares, los autores se desvanecen y dejan de existir. De forma sorprendente, Alan Poe es avisado de que los hombres de la Tierra están arribando en donde ellos se encontraban. Cuando los tripulantes llegan y se bajan de la nave, hacen una fogata para quemar los libros, los últimos ejemplares malditos y blasfemos. En el acto, uno de los tripulantes observa que al lado de una colina marciana, algo parecido a una ciudad verde como la de Oz, vio que se estaba destruyendo. Él exclamó con tal asombro de lo que estaba viendo, cuando su comandante le ordena ir con un psicoanalista. Al final, solo una racha de viento cubre los zapatos de ese tripulante. Análisis de la obra como ciencia radical versus la superstición. Cuando dos ideas son contrarias, siempre habrá fuego de discusión. El humano siempre ha querido tener el poder en todos los ámbitos posibles, que esto es logrado por el conocimiento y todas las herramientas que le brinden con facilidad el control de cualquier circunstancia. El ámbito científico y tecnológico serían las llaves que abren las puertas del poder y del desarrollo. Pero no todo es tan plano y lineal como pudiera pensarse. Bradbury advierte que incluso con todo el control y el poder científico total, el ser humano, por muy evolucionado que pueda parecer, puede caer en la censura, lo que en esta obra sería parte fundamental del cuento. Se maneja entonces un futurismo donde el criterio científico se opone a la superstición, siendo entonces una nueva cacería de brujas, donde la iglesia sería en este caso una imposición científica. Tal vez Bradbury contemplaba esta idea posible a futuro al percibir que muchas personas consideraban el avance científico superior a la imaginación y a la creatividad de hacer cuentos de terror y fantasía. Por una parte, si comparamos las creencias de antes con las de ahora, podemos ver que gracias a la ciencia, muchos fenómenos en la cual antes se consideraban hechos por brujas, como maleficios y enfermedades, fueron desmentidos e interpretados con la evidencia, generando avance y poder. No obstante, Bradbury no critica la ciencia, sino la toma como un ejemplo de lo que se considera perfecto y correcto, y retoma una historia donde personas terrestres generan la censura por sus ideales considerados perfectos. Esto afecta a personas que osan escribir o contemplar obras de fantasía y de terror. Hace la reflexión de que personas como Alan Poe son genios que inventaban historias de fantasía y de vampiros, teniendo la misma complejidad que estudiar átomos y física. La censura que cuenta Bradbury es una distopía social, donde el ser humano, al tomar al extremo una idea, puede perderse de la gran variedad de formas de interpretar las cosas. Puede secarse al no dejar que la imaginación inspire los sueños y las experiencias de lo que no puede ser perfectamente explicable. Esta es una obra de ciencia ficción que no es más que una crítica y una reflexión de un futurismo arraigado al concepto de la perfección, siendo la inversa de lo que se vivió en la Santa Inquisición de la época medieval, donde en este caso el artificio de una sociedad científica súper avanzada funcionaría como un centro teológico súper dogmatizado que obliga a la sociedad a pensar y actuar a como ellos quieren. Para mí este es un cuento que me hace reflexionar que la imaginación y la creatividad son imparciales y deben ser aplicadas sin el concepto de la perfección, pues una imposición solo censuraría la inspiración y la revelación de aquellos que tienen el privilegio, la capacidad y el valor de explotarlas y mostrarlas en cualquier ámbito. Entiendo, gracias a Bradbury, que la censura hace al cuerpo un tipo de sarcófago donde va a encerrar a la mente y el cerebro que nunca dejan de resplandecer.